Hola a todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla como todas las semanas Matías Barmat, más conocido como Hubstats. Y aquí estamos, como siempre, trayéndoles a todos ustedes lo mejor de las estadísticas, el análisis, los datos y en definitiva los números de nuestro amado deporte de la naranja. LeBron y su ruta hacia el trono de Karim. Cuando LeBron superó a Karl Malone en el segundo lugar de la lista histórica de puntos de la temporada regular de la NBA, fijó su mirada en Karim Abdul-Jabbar, el actual máximo anotador de todos los tiempos. Karim ha estado en la cima de la lista de puntos de su carrera desde el 5 de abril de 1984, más o menos 8 meses antes de que naciera LeBron James. Recordemos, LeBron es del 30 de diciembre, cuando, Karim rompió la marca que anteriormente tenía Will Chamberlain, ese digamos, el punto 31.419, 31.420 sería. Ahora, LeBron tiene ese récord a su alcance, necesitaría 1.244 puntos para superar el total de su carrera de Abdul-Jabbar de 38.387. Al ritmo de su promedio de anotaciones de carrera de 27,1 puntos por partido, James necesitaría 48 juegos para acumular ese total, poniéndolo en camino de romper el récord del 25 de enero contra los San Antonio Spurs si juega todos los juegos entre ahora y entonces. Si LeBron se pierde los juegos al mismo ritmo que la temporada pasada, el juego récord recién sería el 10 de marzo contra los Toronto Raptors. Tendremos una cobertura continua de la búsqueda de LeBron, incluyendo proyecciones actualizadas juego por juego y estadísticas completas durante toda la temporada. LeBron entonces, para que se den una idea, tanto LeBron como Karim, Karim Abdul-Jabbar jugó 20 temporadas, LeBron está disputando en estos momentos su temporada número 20, el mismo número que jugó Karim en su carrera. Mientras el hombre grande de los Lakers registró mayores números de puntuación al principio de su carrera, de hecho su mayor cantidad de rebotes fue en su temporada de rookie, su mayor cantidad de puntos fue en su tercera temporada, en la del título de los Bucks, en la 71-72, con 34 puntos por partido. Los mejores números de LeBron, entiéndase, 15 temporadas consecutivas promediando al menos 25 puntos por partido, le permitió, de alguna manera cerrar la brecha. Si LeBron rompe el récord y parece que tiene todo a su favor para hacerlo, voy a estar muy feliz con él, dijo Karim en su momento. El juego siempre mejora cuando se rompen récords como este. LeBron terminó con 31 puntos, pero falló un tiro para empatar el juego al expirar el reloj a medida que los Lakers caían a 0-3 por primera vez de la temporada 2018-2019. Los Lakers ahora perdieron 7 de los últimos 9 partidos en los que LeBron anotó al menos 30. Cuando me refiero al tercer juego de la temporada de los Lakers, me refiero al juego del 23 de octubre contra Portland. De hecho, acá tenemos en la gráfica el 27 de marzo del año pasado, 27 de marzo de este año, contra los Pelicans anotó 39. En el último partido de la serie de playoff contra los Pelicans, quedan eliminados el 1 de abril, anota 38. El primer partido de esta temporada contra los Warriors, el 18 de octubre, el 31, 20 de octubre contra los Clippers, 20, y el 31 y 31 puntos el 23 de octubre contra Portland. Entonces, declaraba LeBron: saber que estoy a punto de romper probablemente el récord más buscado en la NBA, algo que mucha gente dijo que nunca se haría, es una gran lección de humildad para mí. Creo que es genial. Y de hecho, el único juego de 40 puntos de LeBron contra los Nuggets fue hace más de una década. En el último juego antes del All-Star del 2010, LeBron tuvo un triple doble, 41 puntos, 13 rebotes y 15 asistencias, pero Denver, liderado por los 40 puntos de Carmelo Anthony, se impuso en la prórroga. Y de hecho, ahora, cambiando de tema, vamos a dos noticias importantes de Israel. La primera de todas es que, Briante Weber firmó para Bnei Herzliya. Briante Weber,
ficha por el conjunto israelí y previamente había jugado en Olympiacos, dirigido por, digamos, por Vasilis Spanoulis. Bueno, Briante Weber es la nueva adición de Bernie Herzliya, por cuanto que el club israelí lo anunció el pasado martes. El base veterano de 30 años y ex jugador de NBA competirá por primera vez en Israel. Entonces, también será su debut en la Basketball Champions League y será, digamos, recibirá el 21 de diciembre a su ex compañero del Olympiacos, Vasilis Spanoulis, que actualmente, ahora me acordé, que es técnico del Peristeri. Weber firmó por Olympiacos en febrero de 2019 y fue liberado en abril del mismo año, o sea, terminó contrato en abril. Weber llenó entonces el punto del lesionado, llenó el, ¿cómo se dice? La vacante que ocupó el lesionado Quinton Hooker. Tuvo un total de 40, o sea, Briante Weber jugó un total de 40 partidos de NBA en Memphis, Miami, Golden State, Charlotte y Houston en contratos temporales, pero también jugó en D-League y luego se fue a jugar, Olympiacos, se fue a jugar a Francia y bueno, y de ahí y luego volvió a la D-League antes de tener una temporada en Israel. El por qué me pareció interesante el tema de Briante Weber, te voy a dar un dato, Leo. Antes de la pandemia, o mejor dicho, hasta fin de la temporada 2018-2019, en la NCAA, los máximos líderes de todos los tiempos en recuperaciones eran John Linehan con 385, Eric Murdoch con 376, Briante Weber con 374, de hecho una lesión le privó de seguir, digamos, acumulando robos, steals en su año senior. Y el cuarto, Pepe Sánchez con 365 para el Temple. De hecho, Pepe Sánchez en sus 4 años en Temple, digamos, el momento que termina su carrera universitaria, era segundo. Bueno, el tema es, dijimos, John Linehan 385, Eric Murdoch 376, Briante Weber 374 y Pepe Sánchez 365. Debido a la pandemia, las autoridades de la NCAA dictaminaron que para cualquier disciplina deportiva, incluyendo el básquetbol, digamos, la temporada 2019-2020 quedaría exenta a los efectos de elegibilidad. Es decir, que se le permitiría a los jugadores que disputen, digamos, su carrera tanto en el básquet, en el fútbol americano, etc. Bueno, se les permitía jugar un quinto año, o mejor dicho, podrían extender su quinto año académico con un quinto año deportivo, sin contar obviamente aquellos, digamos, en caso de redshirt y demás. Y de hecho, se da casos comiquísimos como, por ejemplo, ya que hablamos de la propia lista de recuperaciones, el máximo ladrón de la historia de la NCAA en estos momentos es Jacob Gilyard con 466, precisamente porque se benefició de esa temporada COVID. Y por cierto, bueno, tenemos que, en cuanto a máxima cantidad de partidos, cuando antes de 2018-2019 era David Lighty, que hizo también una carrera muy larga en Francia, con 157 partidos, ahora el jugador con mayor cantidad de partidos en la historia de la NCAA es Jordan Bohannon con 172, pero 172 en 6 años, beneficiándose con la temporada COVID. Y bueno, y como todos sabemos, este miércoles a la mañana hora argentina anunció su retiro Gal Mekel, el legendario base israelí, digamos, pone punto final a su carrera a la edad de 34 años, tras una última etapa cargada de lesiones. En un emotivo discurso, Mekel dijo que hay mucha alegría, emoción, orgullo, satisfacción y gratitud en este día, pero también un toque de tristeza porque he decidido decir adiós al amor de mi vida, el básquet. Desde que mi papá me puso el balón en la mano a los 3 años, formó parte de mi vida, soñé y me decepcioné, pero aprendí y me desarrollé. Hubo un momento de felicidad, reconocimiento y gloria, pero también momento de tristeza y frustración. Empezó a jugar profesionalmente, digamos, hace 14 años en el Maccabi Tel Aviv, aunque pronto comenzaría a dar la vuelta al mundo. Se fue a la 2011-2012 en la Benetton Treviso y luego jugaría en el Maccabi Haifa 2012-2013, donde se proclamaría campeón. Había salido. Empezó en 2008 Maccabi Tel Aviv, luego se fue al Gilgal, donde salió campeón en 2009-2010.
Luego se fue 2011-2012 a Benetton Treviso. Luego Maccabi Haifa 2012-2013, donde se proclamaría campeón. Y de ahí a la NBA, donde jugaría obviamente con Dirk Nowitzki en Dallas Mavericks 2013-2014, donde tan solo 31 partidos, 2,4 puntos en 10 minutos. De ahí a, bueno, en la G-League de Texas Legends, cerraría de 2013-2014 en New Orleans Pelicans, de ahí 2014-2015 Nizhny Novgorod de Rusia, 2015-2016 en la Estrella Roja, volvería a Maccabi Tel Aviv 2016-17 y de ahí a la CB 2017-18 Gran Canaria, 2018-2019 Zenit de San Petersburgo en Rusia, 2019-2020 tendría una segunda etapa en la Lega 2019-2020, justo se cortó por COVID, 2020-2021 al Unicaja y 2021-22, digamos, la temporada pasada en el Andorra. Entonces, precisamente tras subir COVID, Gallmeichel tuvo que estar más de 3 meses baja por un tromboembolismo pulmonar. En septiembre de este año sonó como posible refuerzo para varios equipos israelíes, pero finalmente no se concretó su llegada. Talento y visión de juego, con 850 asistencias en 170 partidos en 6 años en Israel. Y obviamente también con más de 100 partidos jugados en ACB y otros 100 partidos en Italia. Linda carrera. En fin, que llegamos al final del primer corte del programa. No se vayan, que llegamos con más La Naranja en números. Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus 2 direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334 y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco. Regresamos con el segundo cuarto del programa. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, @Hubstats, mi cuenta personal, @NaranjaNúmeros, que es la cuenta del programa, www.worldhubstats.com, la base de datos de estadísticas, la grilla de programación en 1contra1 web.com y el repositorio de programas alternativos en barmat.com.ar. Marcelinho Huertas continúa haciendo historia.
convirtiéndose en, digamos, en líder de todos los tiempos en asistencias en la Basketball Champions League con 367 pases. Bueno, el base brasilero, de hecho, en su brillante carrera, sin embargo, hizo su debut en la competición contra Tenerife solamente 3 años atrás, anotando 13 puntos y dando 6 asistencias en victoria contra Nizhny Novgorod. Digamos, en el partido de la semana pasada, de la victoria 88-81 precisamente contra el Peristeri Spanulis, también tuvo un doble-doble con 17 puntos, casi doble-doble, 17 puntos, 9 asistencias. Finalmente, llevándole al tope de la cima de todos los tiempos en asistencias en la joven competición de la FIBA. Él declara en una entrevista con Eurohoops: nunca pensé que yo podía eventualmente convertirme en líder todos los tiempos en asistencias de la competición, pero estoy muy orgulloso de eso. Es algo que vino gracias a mi etapa en Tenerife, siempre, digamos, alcanzando las rondas finales de la competición, siendo muy competitiva. De hecho, recordemos que Tenerife se proclamó campeón de la competición, y no una, sino 2 veces. Lo más importante, hay que pensar que estos jugadores se convirtieron en jugadores clave con grandes tiros. Declaraba también: sin ellos yo no sería capaz de tener tantas asistencias en pocos años. Yo creo que mucho del crédito sería por ellos y por los sistemas que estamos jugando. Marcelinho le añadió al medio. Entre ellos también hay un pívot georgiano y hay un finísimo tirador finlandés, digamos, Sasu Salin, ¿no? Quien ambos tienen un vínculo muy particular con el base de 39 años. O sea, ya me acordé, además de Sasu Salin, Shermadini, obviamente. Sin ellos dos, Huertas no podía haber alcanzado lo que llegó. Generalmente, como fue visto, digamos, en la Final Four en Bilbao, Chus Vidorreta, digamos, siempre intenta hacer que sus equipos sean, digamos, tengan un estilo totalmente orientado a la ofensiva. Y Marcelinho sabe, digamos, el playbook, lo conoce muy de memoria. Tenemos un montón de opciones en nuestro esquema ofensivo y lo que sea que el objetivo sea, digamos, encontrar a jugadores abiertos. Yo, digamos, debo realmente focalizarme y estar cada vez más preciso con mis pases, y eso, digamos, implica tener una visión de juego muy amplia y poder tener muy amplios recursos de finalización y hacer que todos tengan buen tiro. En años recientes, en el básquet moderno se ha visto cómo cada vez más y más jugadores dependen de oportunidades mayores de goleo. Los jugadores que, digamos, que traen la bola hacia el otro lado, que suben el balón y que, digamos, y que tienen más tiempo de lo usual, digamos, son las opciones más ofensivas para sus equipos. Un ejemplo sería, digamos, bueno, digamos, un buen ejemplo, bueno, serían las declaraciones que en su momento hizo Marcelinho Huertas con respecto a su rol para la temporada 2022-2023. Tenemos un montón de bases, siendo la primera opción ofensiva de sus respectivos equipos y llevando sus habilidades al máximo. Al mismo tiempo, el básquet europeo siempre se ha conocido por tener grandes bases, grandes point guards, que son capaces de mantener, digamos, a todo el mundo involucrado y hacer el equipo mejor, estando listo para anotar cuando, digamos, cuando tiene la chance. Cuando uno piensa que equipos como Apoel Jolón o Reggio Emilia, uno podría pensar que uno no puede no tener en cuenta a jugadores como Joe Ragland o mismo Andrea Cinciarini, que por cierto, Leo, es el segundo máximo asistidor de la historia de la Liga Italiana con 1648. De hecho, acabo de pasar a Luca Vitali y el único que tiene por encima es el loco de la guerra, Gianmarco Pozzecco, con 1772. Bueno, a Joe Ragland, el naturalizado búlgaro, y a Andrea Cinciarini les gusta hacer todo bajo su control. En cambio, Marcelinho tiene esa combinación de, por un lado, ser extremadamente inteligente, extremadamente cerebral, pero al mismo tiempo sin dejar de ser explosivo. Me puedo ver, declaraba él, me puedo ver a mí mismo como un base old school, un base de la vieja escuela, y yo intento permanecer digamos, fiel a mis principios, fiel a mi juego. Yo creo especialmente que en España, la forma en que estamos acostumbrados a jugar, la forma en que nuestro equipo trabaja, la forma en que nuestro equipo funciona,
no sería, digamos, no funcionaría con diferentes estilos de juego. Digamos, no jugar, digamos, no podría jugar de otra forma diferente. Cada uno tiene su estilo, es simplemente una manera de ser capaz de ajustar a lo que el equipo necesita. Entonces, siendo el primer lugar entonces de asistencias, aún así, todavía no se retiró, porque estamos hablando de que Marcelinho ya tiene 2.570 asistencias en la historia de la Liga CB. Y está segundo detrás de ni más ni menos que Pablo Lasso, que tiene 2.896. Para que te des una idea, Leo, Pablo como jugador se retiró en la 2002-2003 y 20 años después todavía no le superaron su récord de asistencias. O sea, estamos hablando de 4,6 asistencias por partido en 623 juegos en 19 años. Así que Marcelinho Huertas tiene un promedio similar, pero estamos hablando en 570 juegos. Bueno, entonces esta semana fue que batió el récord de Champions League y, digamos, con respecto a qué posibles récords, digamos, hay que tener en cuenta que estas 362 de Champions y estos 2.570 en ACB no tienen en cuenta ni el año que jugó en la Liga, ni tiene en cuenta las más de 500 asistencias que dio en la NBA, ni tampoco tiene en cuenta los años que jugó con Pinheiros en la 2003-2004 en la antigua Liga Brasilera. En fin, con esto terminamos el segundo cuarto del programa. No se vayan, que tenemos más sorpresas, y ya veremos con más La Naranja en números. Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco. En sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go.
Vamos con el tercer cuarto del programa. Vamos con nuestras habituales perlitas de la NBA. Un 26 de octubre de 1985, Patrick Ewing anotaba 18 puntos, capturaba 6 rebotes y daba 3 tapones en su debut en la NBA con los Knicks. Ewing anotaría 23.665 puntos con los Knicks, la mayor en la historia de la franquicia. Recordemos que Ewing tuvo 24.183 en su carrera. Ningún otro Knick estuvo dentro de 9.000 puntos dentro de su total. Es decir, que todos los restantes jugadores de la historia de los Knicks en la franquicia anotaron 15.000 puntos o menos. Un 26 de octubre del 84, John Stockton daba 5 asistencias en su debut en la NBA con Utah. Stockton terminó su carrera con 15.806 asistencias, por lejos la mayor cantidad de la historia en la NBA. Y de hecho, en el momento de su retiro, en la 2002-2003, estamos hablando del segundo mayor promedio de asistencias, detrás o sea, con 10,5 detrás de 11,2 de Magic, y multiplicado por la por entonces tercer mayor cantidad de partidos jugados de liga regular de la historia de la NBA con 1.504. Digamos, obviamente que luego lo pasó Dirk Nowitzki y lo pasó Vince Carter. Sí, que Parrish 1611, Kareem Abdul-Jabbar 1560, Vince Carter 1541, Dirk Nowitzki 1522 y John Stockton 1504. Bien. Por cierto, obviamente que han habido 9 registros de temporadas con más de 1.000 asistencias, de los cuales Stockton posee 7 de los 9. Los otros, Kevin Porter en la 78-79 con 1.099 y Isaiah Thomas para Detroit en la 84-85 con 1.123. Por cierto, un 26 de octubre del 84, Charles Barkley tuvo 11 puntos y 6 rebotes en su debut en NBA con Philadelphia Sixers. Comenzando con su segunda temporada, Barkley promedió un doble-doble en 14 temporadas consecutivas, por lejos la mayor racha en la historia de NBA, con un mínimo de 50% de los partidos jugados de su equipo. Un 26 de octubre del 84, también Michael Jordan anotaba 10 puntos en su debut en NBA con Chicago. Jordan, Elvin Hayes en la 68-69 y Kareem Abdul-Jabbar en la 69-70 son los únicos 3 rookies en la historia de la NBA en anotar en dobles figuras en cada partido mientras jugaron una temporada completa de 82 partidos. Un 25 de octubre del 85, Joe Dumars anotaba 5 puntos en su debut en NBA con Detroit. Un 6 veces All-Star y un 5 veces All-Defensive Team, Joe Dumars, que anotó 16.401 en la NBA, ganó 2 títulos y fue nombrado MVP de las finales en el año 89. Un 25 de octubre del 85, Karl Malone anotaba 8 puntos y 6 rebotes en su debut en NBA con Utah Jazz. El increíble Malone tuvo 11 temporadas consecutivas anotando al menos 2.000 puntos y a su vez, ya que está de paso, 11 temporadas con al menos 2.000 puntos y 800 rebotes. La mayor racha en la historia de la NBA por 4 temporadas y, sorprendentemente, el motivo por el cual se cortó esa increíble racha de 11 temporadas con 2.000 puntos y, ya que está de paso, 11 temporadas con 2.000 puntos y 800 rebotes, fue precisamente por el lockout 98-99, en el cual jugaron 50 partidos. Es decir, tuvo 1.164 puntos y 500 y pico de rebotes. Quien cumplió 74 años el 25 de octubre, Danny Sell. Una de las mayores leyendas de la historia de la NBA, que jugó 6 años en los Kentucky Colonels de Lava y luego 5 años en los Kentucky Colonels de Lava. Luego, en su último año en Lava, se jugó en los Denver Nuggets y luego Denver junto con San Antonio, Indiana y New Jersey Nets pasaron obviamente de la ABA a la NBA. Pero entonces Danny Sell con Denver jugó un año en la ABA y otros 9 años en la NBA. En su carrera en la NBA tuvo 710 partidos jugados con 14.659 puntos y 5.707 rebotes. Pero previo a eso en la ABA tuvo 12.823 puntos y 5.434 rebotes en 500 partidos exactos.
para un total estamos hablando de 1.218 partidos jugados, 27.482 puntos y 11.133 rebotes. 22,6 puntos y 9,1 rebotes en su carrera. 49,9 tiro de campo, 79,3 de tiro libre, 7 veces All-Star, del 71 al 76 en la ABA y 77 en la NBA. Rookie of the Year de la ABA 71 y una vez campeón con Denver en la ABA en el 75. Danny y Julius Erving son los únicos jugadores que alcanzaron al menos 10.000 puntos en ambos ABA y NBA. Y por cierto, quien cumplió 74 años el 25 de octubre, Dave Cowens. Toda su carrera en Boston, excepto su última temporada en Washington, 766 partidos jugados, 13.516 puntos, 17,6 puntos por partido, 10.400 rebotes, 13,6 por partido, 46 de tiro de campo, 78,3 de tiro libre, bastante bueno para hacer a la pivot. 8 veces All-Star, 72 al 78 consecutivo, o sea, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 y 80. Rookie of the Year del 71, MVP del 73 y obviamente 2 títulos con el conjunto verde del 74 y 76. Cowens fue el primer jugador de la NBA en liderar a su equipo en puntos, rebotes, asistencias, robos y tapones, esos 5 apartados, en toda una temporada. Un 24 de octubre del 59, Will Chamberlain tuvo 43 puntos y 28 rebotes en su debut en NBA con los Philadelphia Warriors. Chamberlain es el único jugador en anotar al menos 40 puntos en su debut de la NBA. Terminó con 271 partidos de 40 puntos, 98 más que el siguiente jugador en la lista. Quien cumplió 26 años el 23 de octubre, Jaylen Brown. Obviamente toda su carrera en Celtics, 406 partidos jugados, 6.740 puntos, 16,5 por partido, 2.016 rebotes, 5 por partido, 833 asistencias, 2 por partido, 47,3% de campo, 729 triples con 37,3% de efectividad. Un tirador que hoy en día, para los parámetros de hoy en día, 729 triples en 5 o 6 años es algo normal. 71,4 de tiros libres, que es bastante flojo para ser tirador externo. Y una vez All-Star en el 2021. Jaylen Brown es el único jugador en la historia de Playoff NBA en registrar un partido de 40 puntos sin haber errado un doble. Y para cerrar el tercer cuarto, quien cumplió 32 años fue Nikola Vucevic, nacido por accidente en Suiza, pero obviamente sabemos que es Crna ese montenegrino. Su carrera transcurrió en Orlando y, digamos, donde jugó 6 años y medio, y en Chicago. 744 partidos jugados, ya tiene 12.626 puntos, 16,9 por partido. Y sigue. 7.783 rebotes. Si bien su promedio de rebotes es bastante bueno para ser externo, 10,4 por partido, su cantidad total de rebotes es cada vez mayor, y en cualquier momento lo vamos a ver en el top 100. 2.048 asistencias, 2,7 asistencias por partido, 49,3 de campo, 34,8 de triple. Sí, 561 triple para hacer alero no está mal. 75,9 de tiro libre y 2 veces All-Star 2019-2021. Y para cerrar un dato de Nikola Vucevic, es el único jugador en NBA en registrar al menos 25 dobles en cada una de sus pasadas 10 temporadas. En fin, que llegamos al final del tercer cuarto del programa. No se olviden que nos vamos a remontar a una historia de la NBA de los años 50. No se vayan, que llegamos con más. La naranja de números. Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus 2 direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco.
excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco. Regresamos con el último cuarto del programa. Volvieron después de un largo hiato las historias de nuestro amigo Oscar Villares, que lo pueden seguir en su cuenta de Twitter, @0308Oscar. Nos vamos a remontar a los años 50, en aquella etapa en la NBA donde durante la primera etapa de los 50 no había reloj de posición, y luego la hubo a partir de la temporada 54-55, aquella etapa de los Minneapolis Lakers de George Mikan, y aquella etapa de los primeros Boston Celtics, el principio de ese mítico equipo de Bill Russell y Tom Heinsohn, y bueno, a toda aquella camada de Red Auerbach, de los primeros títulos. Bueno, en este caso vamos a hablar acerca de un base, de un point guard, cuya performance en la NBA no fue, digamos, lo suficientemente bien reconocida, o incluso no fue del todo valorada. Estamos hablando de Slater Martin, un campeón en el anonimato. Nacido en la localidad de Elmina, Texas, un 22 de octubre de 1925, Dougie, como fue apodado, se inició en el mundo del baloncesto en Jefferson Davis High School en Houston. Bajo la tutela de su entrenador, Roy Needham, aprendió y perfeccionó sus fundamentos, así como fue instruido en el arte de la defensa. Roy era un adelantado a su tiempo, diría su entrenador. Por entonces, era un gran anotador a pesar de su escaso 1,70 m, explotando una de sus mayores virtudes, la velocidad. Fue reclutado por la Universidad de Texas, pero tras su primer año con los Longhorns, los Texas Longhorns, fue llamado a filas por la Armada de los Estados Unidos para hacer el servicio militar. Después de 18 meses fue liberado de su compromiso con las Fuerzas Armadas americanas, pero la temporada universitaria ya había comenzado, así que se unió a un equipo amateur con el que ganó un torneo a nivel estadual. Gracias a ese triunfo empezó a llamar la atención de varios ojeadores que intentaron reclutarle para jugar en otros centros universitarios. Pero Martin regresó a la disciplina de la Universidad de Texas para seguir jugando a las órdenes de Jack Gray. Desafortunadamente para él, los años que estuvo ausente no computaron para poder ser elegido por una franquicia profesional, de tal forma que cuando se reincorporó al equipo todavía le quedaban por cumplir 3 años con los Longhorns. Durante el tiempo que estuvo en el ejército creció hasta 1,78 m, es decir, 5 pies 10.
se convirtió en el líder anotador de su equipo al mismo tiempo que seguía deslumbrando con sus dotes de buen defensor. En su último año de colegial fue nombrado All-American. El hecho de pasar 6 años desde su primer año de carrera universitaria hasta el último disuadió a cualquier posible franquicia interesada en él. Sin esperanza de convertirse en profesional, Martin recibió una oferta para jugar con los Phillips 66ers de la antigua Liga Industrial, que era el mejor equipo amateur de todo el país. Los Phillips 66ers, que yo en su momento había hablado en programas anteriores acerca de lo que era la antigua Liga Industrial, tenía su sede en Oklahoma. Los Phillips 66ers tenían su sede en Oklahoma y le ofrecieron un trabajo remunerado de por vida en la empresa que patrocinaba al equipo. El puesto que le habían ofrecido a Martin era el de oficinista, era el de empleado de oficina, en jornadas de 8 horas diarias. Sorprendentemente, rechazó el trabajo. Odiaba la idea de pasar el resto de su vida trabajando entre 4 paredes detrás de una mesa. Prefería trabajar haciendo algún trabajo manual o mecánico que dedicarse a labores administrativas. La fortuna quiso que los Minneapolis Lakers, el equipo de George Mikan, tuvieran una vacante en el puesto de base tras dejar marchar a Don Foreman. Uno de los ojeadores que trabajaba para la franquicia de Minneapolis había visto jugar a Martin en un partido amistoso en New York. Los Lakers le enviaron un contrato por correo. ¿Lo tomás o lo dejás? En esa situación no le quedaban muchas alternativas. Firmó por $3.500 al año con un bonus de $1.500 si salían campeones. En ese momento nadie lo sabía, pero Martin al final de su periplo con los Lakers ganaría bastante dinero gracias a esos partidos extras en forma de bonus. Martin viajó con su mujer hasta Minneapolis en su propio coche, un Ford Coupé del año 49. Hasta que no consiguieron una vivienda, se alojaron en un motel de $3.70 a la noche. Ese año llegaron a los Lakers Bernd Mikkelsen, aquel Iron Man, hijo de noruegos, y Bob Harrison, que sería su pareja habitual en el backcourt de los Lakers. El backcourt, entiéndase, base y escolta, ¿no? El point guard, shooting guard. En el equipo de los Lakers también estaba Jim Pollard, el famoso The Kangaroo Kid, el chico canguro, uno de los jugadores más completos y con más talento de la liga. De hecho, era un alero en el cual tenía la capacidad de que con tan solo 1.90 la volcaba en los entrenamientos, en una época en la cual las volcadas no eran del todo bien vistas. Y el jugador más desequilibrante de esa época, como lo dije ya 2 veces anteriormente, George Mikan. Ambos establecieron una muy buena relación tanto dentro como fuera de la cancha. En la pista, Martin sería el principal responsable de suministrar balones a Mikan. Fuera de la pista solían hablar a menudo, siendo el confidente del gigante de Joliet en muchas ocasiones. Martin ejerció de pegamento para evitar que los celos del resto de compañeros influyeran en la buena dinámica del equipo. Cuando salían de gira, solían hacer todo juntos. Eso ayudó a crear lazos entre los jugadores. Ese vínculo lo trasladaron a la cancha, donde, guiados por su eléctrico organizador de juego, lograrían muchas victorias. Martin tenía capacidad para anotar, pero en aquel equipo sobraban anotadores. Mikkelsen, Pollard y Mikan garantizaban muchos puntos. De hecho, no nos olvidemos que Mikan fue el primer jugador de la NBA en pasar la barrera de los 10.000 en tan solo 7 años, de los 24 hasta los 31 inclusive. Y bueno, hacía falta alguien entonces que distribuyera el juego y repartiera los balones, dando a todo el mundo la ración del pastel. Su ración de pastel. Martin sería el encargado de esa función. En defensa, le tocaría uno de los trabajos más ingratos. A menudo se ocuparía del miembro más peligroso del backcourt rival. Debería frenar en la medida de lo posible a Bob Cousy, que, por cierto, todos los Celtics, Bob Cousy, Bill Sharman, Max Zaslovsky, Bobby Wanzer, Bob Davis. Hablo de los Celtics 56-57, ¿no? Su objetivo sería limitar su anotación. Con eso los Lakers tendrían gran parte de trabajo hasta poder ganar el partido. Bob Davis, el llamado Houdini de Harrisburg, sufrió en sus propias carnes una de esas noches en las que Martin cumplía a la perfección su labor de perro de presa. Davis era un prolífico anotador para jugar en el puesto de base, un jugador clave para su equipo, los Rochester Royals, los grandes rivales de los Lakers en aquella época.
En el tercer partido de las finales de división del 52, Martin dejó a su rival sin anotar, cuando su promedio en playoff era de 23,8 puntos por partido. Un dato curioso de Martin es que al entrar en la liga, era junto con Gene Stump los dos únicos jugadores en usar lentes de contacto. Dichas lentes tenían que ser cambiadas a menudo una vez por partido, porque a veces notaban ciertas molestias y problemas de visión hasta el punto, hasta que el partido no se detuviera para poder ponerse otro par. Recordemos que Michael también tenía problemas de visión, pero él usaba anteojos con un elástico. Debido a su gran rapidez y capacidad defensiva que le permitía evitar ser rebasado en el 1 contra 1, muchos equipos utilizaron la estrategia de enviar a sus bases, casi siempre más altos que Martin, al poste bajo. Pero raras veces daba fruto, porque en las inmediaciones del aro estaba Mikan protegiendo la canasta. De la mano de su Big Four, Mikan, Pollard, Mickelson y Martin, los Minneapolis Lakers empezaron a conquistar campeonatos. Estamos hablando del 50, 52, 53 y 54. Los Minneapolis Lakers se convirtieron en el rival a batir para todos los equipos. Eso provocó que tuviera que convivir con situaciones como la que se produjo en noviembre del 50. En un partido disputado en Fort Wayne, sí, estamos hablando del mítico partido que terminó 19-18. El partido más bajo de la historia de la NBA. El partido con el marcador más bajo de la historia de la NBA. ¿Qué pasó? Bueno, el equipo rival de los Minneapolis Lakers, los entonces Fort Wayne Thunder Pistons, decidieron aguantar la posición de valor en el mayor tiempo posible para evitar que Mikan entrara en juego. Eran los tiempos anteriores al reloj de posesión. Como yo te comentaba, la posesión empieza en la temporada 54-55, el reloj de 24. Entonces, pues aquella infamia acabó con un escandaloso resultado de 19-18 a favor de los locales. Lo más irónico de aquel partido es que los Lakers fueron por delante durante la mayor parte del tiempo y cayeron derrotados por una canasta de Larry Faust a falta de 3 segundos. Martin siguió ganando títulos hasta el retiro del gigantón Mikan. Los Lakers quedaron fuera de la lucha por el título las dos siguientes temporadas, con un intento de Mikan de regresar a las canchas de por medio. ¿Por qué? Porque él se retira en la 53-54, la 54-55 la pasa en blanco y luego la 55-56, ya con 31 años, jugaría 37 partidos con apenas 390 puntos para cerrar su carrera, en Minneapolis Lakers. Los Lakers Martin empezó a elevar su producción anotadora y su influencia en el juego ante la ausencia de George Mikan. Y que el jugador entendía que su buen desempeño sobre la cancha merecía un aumento de sueldo. Los Hawks se interesaron por su situación y ofrecieron un trade, un intercambio por él. Pero los Lakers rechazaron dicha propuesta y tras un tira floja decidieron traspasarlo a New York Knicks. Nadie en la franquicia de Minneapolis quería ver a Martin en un equipo de la División Oeste. Pero Ben Kerner había cerrado previamente un trato con los Knicks para que hiciesen de equipo puente. Un mes después de ser traspasado a los Knicks, Martin fue enviado a St. Louis. O sea, antes de llamarse Atlanta Hawks era St. Louis Hawks, el equipo donde jugaba Bob Pettit. Cliff Hagan, ese equipo que luego en la 57-58 saldrían campeones. Kerner entonces llegó a la cifra que exigía Martin. Te voy a pagar lo que me pedías. ¿Ganarás un campeonato por mí? Le preguntó. Sí, lo voy a hacer, Mr. Kerner, contestó Martin. En los Hawks se reunió con un buen grupo de jugadores. Estaban Bob Pettit, estaba Ed McCauley, estaba Cliff Hagan. O sea, Bob Pettit y Cliff Hagan me acordé de ellos. Ed McCauley me faltaba. Y algunos veteranos curtidos en 1000 batallas. Y Martin enseguida se integró en el equipo, se le notaba cómodo, identificado con el proyecto, un ambicioso proyecto construido para ganar un título. Su compromiso con la causa saltaba a la vista, como quedó comprobado en un partido que tenían que disputar como local contra los Knicks. El día anterior habían recibido un corte del ojo, la herida se infectó y se le inflamó el ojo cerrándose por completo. Martin se presentó al partido con el ojo en compota para jugar, ¿no? Mientras Kerner le instó a retirarse al vestuario y cambiarse. Martin insistió en jugar. Entonces, con el ojo en compota jugó 46 minutos y le ganaron a los Knicks por 2 puntos. 4 días después jugaría contra su ex equipo en Minneapolis con la infección casi curada para ayudar a ese equipo a ganar gracias a sus 19 puntos y 6 asistencias. Durante su primera temporada en St. Louis Hawks, el propietario Ben Kerner no estaba muy contento con la marcha del equipo. 14 victorias y 19 derrotas.
y tomó la determinación de destituir al entrenador, a Red Holzman, que a principios de la década de los 70 entraría en la historia de los Knicks consiguiendo 2 títulos. Estamos hablando del 70 y 73 con Willis Reed, Phil Jackson como jugador, etc. Con la temporada llegando al ecuador de su curso, Kerner decidió ofrecer el puesto a Martin, al que creía más que capacitado para realizar la función de entrenador-jugador, de player coach. Martin aceptó con una medida provisional, hasta que Kerner encontrara un sustituto idóneo. Bueno, pero no acababa de encontrarse a gusto con aquella situación. Pese a que los Hawks ganaron 5 de los 8 partidos bajo su batuta, Martin propuso a Kerner que contratara a Alex Hannum, otro de los jugadores de la plantilla, como entrenador. Kerner se mostró reticente, pero cedió ante la insistencia de Martin. Alex Hannum se convertiría con el tiempo en uno de los mejores entrenadores de la historia, siendo el único técnico capaz de lograr algún título en la era de Bill Russell. Precisamente estoy hablando de los Hawks 57-58. En plena construcción de los Celtics, como la mayor dinastía del básquet profesional de Estados Unidos, los Hawks se postularon como el mayor obstáculo que tuvieron que sortear para cristalizar su proyecto. Jugarían 4 finales en 5 años con un balance de 3-1 a favor de los Celtics. Sus duelos con Bob Cousy o Bill Sharman eran uno de los mayores atractivos que podían ver durante las 2 finales que disputaron. Realmente fue el adversario que más hizo sufrir a Bob Cousy, que veía cómo ante Martin su velocidad era contrarrestada por la de su rival. También hizo trabajar más de la cuenta el Houdini of the Hardwood, al verdadero Houdini, a Cousy, en defensa. Martin era un jugador mucho más incisivo y agresivo en los Hawks. Jugadores dinámicos como Bob Pettit o Cliff Hagan abrían mucho más el campo y dejaban más espacios para que pudiera penetrar canasta utilizando el recurso de su velocidad. También convengamos que tampoco era demasiado útil, dado que el tiro siempre valía 2 puntos, ¿no? Pero bueno, en 1958... Martin cumplió la palabra que le había dado a Ben Kerner y los Hawks conquistaron el campeonato tras ganarle a los Celtics en la final por 4-2, tomándose la revancha del año anterior. Tras una década exitosa en la liga y una mano cubierta de anillos, ganó 5 títulos. Martin, que parecía inmune a las lesiones, empezó a sufrir el desgaste de toda su carrera. Una lesión en el muslo, en el hamstring, ¿no? El tendón de la corva, mal curado, le hizo jugar mermado de condiciones y sufrir recaídas continuas. En los playoffs de la temporada 59-60 solo pudo jugar 3 partidos, siendo su baja una de las claves para que los Hawks no le pudieran ganar a Boston en la final, perdiendo en el 7º partido, 4-3. Tras aquello, entonces decidió retirarse, no quiso regresar a las canchas sin recuperar su nivel anterior a la lesión. Kerner le ofreció entrenar al equipo, pero en aquel entonces su única inquietud era pasar el tiempo junto a su mujer, que vivía en Houston y administraba el negocio que tenía el matrimonio. Llevó una vida tranquila y familiar y no se supo mucho de él hasta que criticó el fondo de reserva de pensiones para exjugadores de la NBA, que solo se aplicaba para aquellos que jugaron a partir del convenio firmado en el 64. La Asociación de Jugadores se negó a implementar una cuota adicional para cubrir a aquellos jugadores que se retiraron antes del 64. Como dijo críticamente Martin, solo quedamos vivos 3 o 4 docenas de jugadores de aquella época. Un fondo destinado a aquellos pioneros que abrimos el camino para esos jugadores que llegaron después y que se aprovecharon del desarrollo de la liga, no supondría un desembolso económico muy grande. Al igual que sucedió con ese colectivo al que la NBA ha ido olvidando, Martin ha ido pasado de puntillas por la historia, cuando es un jugador con una hoja de servicios al alcance de muy pocos. 5 veces campeón de la NBA, 7 veces All-Star, 5 veces All-NBA y miembro del Hall of Fame. Espero que estas líneas sirvan para darle un merecido homenaje. En fin, que llegamos al final del programa. Nos pueden seguir en las redes sociales. @Hubstats, mi cuenta personal, @naranjanúmeros, que es la cuenta del programa, www.worldhubstats.com, la base de datos de estadísticas, la grilla de programación en 1contra1web.com y el repositorio de programas alternativos en barmat.com.ar. Será hasta la semana que viene con más Naranja en Números.